buen día, esto es Punto de Encuentro. En el punto de encuentro de hoy vamos a conversar con Juan Ignacio Contardo, investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, sobre este tema. Escuche bien, el servicio fiscalizador está constantemente monitoreando todos los mercados y cuando detecta algún problema que afecta a los consumidores, toma acciones para proteger sus derechos. Hemos visto todos los inviernos problemas con el suministro de la luz y problemas asociados a las inmobiliarias por fallas en la construcción que dejan a la vista las lluvias e inclemencias del tiempo. ¿Qué establece esa Ley General de Urbanismo y Construcciones? Bueno, vamos a conversar de esto con don Juan Ignacio Contardo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto de saludarte y que nos hayas recibido. Sí, hola, ¿qué tal? Un gusto que me hayan invitado de nuevo a hablar de temas de consumidores. Sí, pues, pero de todas maneras, porque la otra vez conversamos de un tema, ¿te acuerdas cuando se había caído, no me acuerdo qué, de un edificio? Bueno, ahora vámonos a lo bien contingente. Últimamente hemos tenido hartos problemas. Hay mucha gente que se aniega, que le sacan el agua, pero a la vuelta a otra lluvia vuelve a caer lo mismo. Entonces, ahí yo tengo un montón de preguntas, porque leí en algún momento a un profesor que decía, a ver, una cosa nos afecta una vez, dos veces, pero ya más de eso es que no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, a ver, partamos, ¿cuál es la responsabilidad, por ejemplo, de una inmobiliaria? Hemos visto casos, varios de ejemplos, ya sea por los socavores de viña, por ejemplo, o porque hay casas que se inundan, hay casas que se les chorrea el agua, a otros que se aniegan las alcantarillas o que se llena de agua lo de afuera, las calles, las veredas, pero se le meten para adentro porque dicen, pero es que su casa está construida en un bajo. Entonces, cuéntanos un poquito en general qué pasa con toda esta pobre gente que lo está pasando pésimo y lo pasa pésimo todos los años. La pregunta es súper interesante y tiene varias, uno lo puede ver desde varias perspectivas, ¿ya? Al menos yo haría tres distinciones. La primera está relacionada con la compraventa de vivienda nueva, ¿ya? La segunda es la compraventa de vivienda usada y la tercera es qué sucede con los daños respecto de inmuebles que se encuentran arrendados, ¿ya? Podría incluso confluir la compra de una vivienda nueva con arrendamiento o la compra de una vivienda usada con arriendo. Entonces, estas tres cosas se trabajan de manera distinta, ¿ya? Respecto a la primera, es la compraventa de la vivienda nueva. El propietario primer vendedor, de acuerdo a lo que establece la ley, es quien responde por las fallas o defectos en la construcción. Entonces, lo que debe existir es una falla o defecto en la construcción. Esto es lo que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ¿ya? El propietario primer vendedor. ¿A qué se refiere el propietario primer vendedor? Cuando hay, por ejemplo, la construcción de un edificio, la constructora es el propietario primer vendedor porque compra el inmueble, instala la copropiedad inmobiliaria, el edificio o el condominio, ¿no? Y empieza a vender las unidades. Entonces, él se transforma en el propietario primer vendedor. Y ese es el sujeto responsable y se aplica la ley de urbanismo y construcciones. Acá es importante saber que no se aplica la ley del consumidor. ¿Por qué no se aplica la ley del consumidor? Porque la ley del consumidor no protege, no, dentro de su ámbito de aplicación, esto lo hablamos el año pasado, ¿no? Eh, no cubre la vivienda nueva y en el fondo deja entregada la regulación de esto a la ley especial. Pero ojo, en algunas ocasiones, que yo creo que vamos a hablar después de esto, se aplica la ley del consumidor, ¿ya? O se puede aplicar. Entonces, eso es una cuestión, ¿ya? Luego, tratándose de las viviendas usadas, no se aplica la ley de urbanismo y construcciones porque solamente cubre la responsabilidad del propietario primer vendedor, salvo para unas cuestiones bien pequeñas. Pero en ese caso, la responsabilidad es la del vendedor,
Ya no es el propietario primer vendedor, porque la vivienda está usada, ¿no? Es la del vendedor por vicios ocultos de la cosa. Lo que nosotros los abogados le llamamos los vicios redivitorios, que son esos vicios que el comprador no puede observar y que hagan que la cosa no sirva para su uso natural. ¿Ya? Uno de los casos más frecuentes, esto es bien divertido, pero uno de los casos más frecuentes de vicios redivitorios que tenemos en Chile es la venta de casas con termitas. Oh, claro. Claro, porque el comprador, un comprador que no sabe de plagas, no es posible, para él no es posible observar el vicio oculto y puede ser que las termitas se hayan comido por adentro de la casa, una casa de madera, por ejemplo, y la hagan después inservible. ¿Ya? Y la tercera cuestión es el caso de los arriendos. En el caso de los arriendos, ahí se tiene que arreglar arrendador y arrendatario, independientemente de la responsabilidad que le quepa en el primer caso al propietario primer vendedor o al vendedor en el segundo caso. Pero el arrendador se tiene que hacer responsable de la falta de reparaciones necesarias, que son aquellas para que sirva la cosa, ¿ah? Por ejemplo, hay que cambiar el techo de la casa, pero no se hace responsable el arrendador de las que se llaman reparaciones locativas, que son las que les corresponden al arrendatario, que son básicamente los arreglos que deben hacerse a los inmuebles por el uso. Por ejemplo, cuando hay que arreglar el grifo de la cocina. Ya el grifo de la cocina se echa a perder por el uso normal, ¿no es cierto? Entonces eso le corresponde al arrendatario y ya no al arrendador. Yo creo que ese es el panorama general del tema de hoy día. Ya. Entonces yo tengo una pregunta al tiro. En el primer Ujú. caso, ¿cuánto tiempo tiene de vigencia? Yo le compré directo a la inmobiliaria, edificio, apartamento, casa o lo que sea. ¿Cuánto tiempo yo puedo reclamar después? Porque también tengo entendido que hay un tiempo en el que se hace la inmobiliaria responsable. Pasado un tiempo ese ya no. Efectivamente, la Ley de Urbanismo y Mm. Construcciones, en el artículo 18, establece una garantía en favor del comprador, ¿ya? Pero esa garantía se va venciendo a través del tiempo, ¿ya? Hay un plazo de 3 años de garantía, hay un plazo de 5 años de garantía y hay un plazo de 10 años de garantía, pero es para distintas cosas. El plazo de 3 años es para las terminaciones, ¿ya? Ya. O de acabado de las obras, ¿ya? Estamos hablando acá de cuestiones más bien de carácter superficial, Ujú. ¿ya? Luego hay un plazo de 5 años cuando se trata de fallas o defectos en los elementos constructivos, ¿m? O Ya. de las instalaciones. Y Ya. hay un plazo de 10 años para la estructura soportante. Ya. Me ¿Ya? quedó Eh, clarísimo. Pensemos, por ejemplo, el guardapolvo estaría en el primer caso, Claro. las losas de la cocina estarían en el segundo, y por ejemplo, en un edificio, la losa del edificio estaríamos en el tercero. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál es la razón? La gente dice, bueno, ¿por qué no me dan para todos 10 años? Ya, esto es una pregunta muy habitual. Ujú. Porque claro, las terminaciones se deterioran más rápido que los elementos constructivos, las instalaciones, y obviamente eso también sufre con el tiempo algún deterioro, y eso, y obviamente la estructura soportante tiene que ser capaz de durar más tiempo. ¿Ya? Esos son los plazos que se tienen para alegar. Perfecto. En el segundo caso tengo otra pregunta y es, por Ujú, ejemplo, ¿qué pasa con, a ver, el segundo caso era que al que yo le compré era otro usuario de otro dueño anterior, no la ujú. inmobiliaria ni la constructora. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahí cuando en los contratos se pone o se estipula en el estado en que está, en el estado en que se encuentra? ¿Es eso plausible de ser usado? Porque A como ver, dices tú, a lo mejor el tipo sabía que tenía termitas mi casa o sabía que tenía, no sé, el piso malo y como yo cuando entré había una alfombra y no levanté la alfombra para mirar y después cuando se fueron me encontré con que, oh, estaba echado a perder el piso. ¿Qué se hace en ese caso?
A ver, efectivamente es una cláusula muy común en los contratos de compra-venta Ya, que el comprador acepta la cosa en el estado en que se encuentra. exacto. Bien, ahora es el estado en que se encuentra, esto se ha discutido en los tribunales, pero visible para el comprador. Esto es lo importante, que sea Ya, visible para el comprador. ya. Porque hay cuestiones que son invisibles para un comprador regular de inmuebles. ¿Quiénes no son compradores regulares de inmuebles? Los arquitectos, por ejemplo, los ingenieros en construcción, que son capaces de apreciar vicios que tienen los inmuebles que no los puede apreciar otra persona en razón de su profesión u oficio. Ujú. ¿Ya? Estos son factores que la ley, el Código Civil en este caso, tiene en consideración no la calidad de arquitecto o de ingeniero civil, ¿no? Pero la especialidad del comprador en la compra de la cosa, sí es un factor que tiene a la vista el Código Civil para saber si el vicio es oculto o no es oculto, porque lo que importa es que sea oculto para el comprador. Perfecto, aunque sea, bueno, se supone que se trabaja con la buena fe de las personas, ¿no es cierto? No que te están tratando de engañar. Claro, acá estamos hablando de cosas más bien evidentes. ¿Ah? Se Ya, ha discutido, por ejemplo, qué sucede con el metraje, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno se mete a las páginas estas de ventas de inmuebles o al diario, ¿ah? Hoy día en realidad todo por internet, pero los avisos de la venta de los inmuebles, entonces dice metraje aproximado mm, 140 metros cuadrados. Y uno más o menos sabe lo que son 140 metros cuadrados, pero después al final, sobre todo esto en los departamentos, ¿ah? eh, estamos hablando o en las casas, ya en las casas que tienen patio, ya. Entonces uno le dicen 140 metros cuadrados, pero después uno va y empieza a medir, en realidad tiene 120. Entonces es evidente la diferencia entre 120 y 140, aunque eso no es un defecto de la construcción, no es técnicamente un vicio oculto, pero para uno para uno entender en el fondo eh, de lo que estamos hablando. Acá estamos hablando de cosas que pueden ser identificadas por cualquier persona, claro. No, y por ¿ya? ejemplo, se decía, disculpa, se decía, por ejemplo, que había, cuando uno compra una casa, por ejemplo, no sé, en diciembre, en enero, no sabes si se te va a llover o no, por ejemplo, ¿no? No sabes si esos lugares se inundan. Puedes a lo mejor preguntarle a los vecinos, ir a lo mejor, en general la gente no lo hace, pero ir a la municipalidad, ver el plano regulador, etcétera. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando tú te compras algo y después se instala una fábrica al frente, porque tú Mm. no sabías que, bueno, ahí ya es un problema de uno, que no averiguó, ¿no es cierto? No te pueden estar llamando a todos para decirte, oye, van a construir una fábrica ahí al frente, ¿no? Eh, y respecto al tercer punto, cuando tú dices el tema de los arrendatarios, siempre se Ujú. dice que los arrendatarios, todas las cosas que deban reparar son de cargo del dueño de la propiedad, del arrendador. Parece ser que no es tan así como dices tú. Hay algunas cosas que van fallando por el uso, ¿no es cierto? El mismo tipo de pintura, por ejemplo, ¿no? Si alguien lo usa mucho, un niño juega y tira la pelota contra una muralla, obviamente se va a ensuciar, porque el arrendador sería el responsable de ello, ¿no? ¿Es así? Claro, a ver, el arrendador se hace responsable de la mantención de la cosa para que sirva, ¿ya? Los ejemplos extremos son siempre los más fáciles y el diablo acá está en los detalles, ¿ya? Se quiebra una teja, ya hay que reparar la teja, ¿ya? Eso es para la mantención. Si no se repara la teja, se va a llover la casa, ¿no es cierto? Entonces, eso es de cargo del arrendador. ¿Eso qué significa al final del día? Que el arrendador tiene que soportarlo patrimonialmente. Otra cosa es que lo haga el arrendatario y después se lo cobre Claro, y le pida la plata de vuelta o bien se claro. compense con la renta, ¿ya? Que son las cosas que frecuentemente se hacen. Luego, eh, los, los daños que se produzcan en el inmueble por el uso normal. Ya, como usted colocó, pero esos ejemplos, los niños con el pelotazo, el niño chico que raya la pared con los crayones, ¿no es cierto? Esos casos, esa reparación que se llama locativa, le corresponde al arrendatario, ¿ya? Pero
esos son casos como bien extremos. Acá los casos difíciles son los siguientes. ¿Qué pasa con el calefón? Ah, claro, Hay que cambiar el calefón, porque los calefón tienen un espacio de vida útil, ¿no es cierto? Pero el calefón también es de uso diario. Entonces, s- el cambio del calefón, como se refiere a la mantención del inmueble, porque si explota el calefón se va a haber un incendio, ¿no es cierto? Le corresponde al arrendador. Pero la mantención del calefón sí es una cuestión de uso rutinario y por lo tanto la mantención anual, que hay que hacerla a todos los calefón, le corresponde al arrendatario. Siempre hay peleas entre arrendador y arrendatario sobre estas cuestiones. ¿Ah? Por ejemplo, la mantención está difícil y siempre se llegan a acuerdos entre arrendador y arrendatario. En la práctica se hace así. ¿Qué se hace con la mantención del cableado eléctrico? Que es bien importante, porque si hay un cortocircuito se puede causar un incendio. Muchas veces en esos casos se llega a un acuerdo, mira, uno paga el 60%, otro el 40%. Hay veces en todo caso que lo que podría ser una reparación necesaria se causa por una cuestión doméstica. Por ejemplo, el perro se come el riego automático, ¿no? El daño está provocado claro. por el arrendatario y por lo tanto, o en este caso por el animal del arrendatario, y por lo tanto a él le corresponde sufrir patrimonialmente la reparación, Claro. aun cuando uno podría decir que es una reparación necesaria. Claro que sí. Oye, pero volvamos a lo contingente, al tema que está pasando ahora. A mí me llamó la atención, hay un condominio en un lugar que no me acuerdo ahora en este momento cuál es, pero que se inunda y se ha inundado ya por 2 años. El año pasado también fue lluvioso, y se inundó la calle, no los deja salir, y ahora es más, el agua entró hacia las casas. ¿Qué responsabilidad le puede caber, por ejemplo, a la municipalidad que sabía que esos terrenos estaban más abajo y sin embargo dio la autorización para la construcción? Bueno, esto también, casos parecidos, o sea, el otro caso tan visible, ¿no? Que se ha dado ahora con ocasión de las últimas lluvias ha sido de este nuevo socavón que se dio en los... De hecho, cuando hablamos el año pasado, había pasado justo el primer socavón, ¿no? Exactamente. Es más, y ahora recién lo acaban de decir de este gran edificio que ha tenido el problema ahora, que es inhabitable. Es inhabitable, de Frentón es inhabitable, ¿no? Porque ha descendido no sé qué, alguna parte del edificio y por lo tanto van a tener que salir todos de ahí, no puede seguir viviendo nadie ahí y obviamente van a tener que hacer, no sé, algún tipo de acción legal, porque ya han pasado el tiempo en que la constructora o la inmobiliaria debía responder. ¿Qué Sí, pasa ahí con el municipio? ¿Hay algo o no? hay varias cosas acá que uno puede analizar. A ver, hay o puede haber eventualmente, porque esto obviamente depende de muchos detalles, pero eventualmente podría haber algún tipo de responsabilidad de la municipalidad, ya por haber autorizado construcciones en lugares donde no se puedan realizar, o bien, o bien por no hacer, por ejemplo, las mantenciones necesarias. Por ejemplo, el colector de agua lluvia estaba tapado y no lo destaparon, ¿no? Y ahí habría Perdona, que fue un poco lo que pasó en el edificio anterior, ¿no? En el Kandinsky. y no, y en este parece que también, porque Ya. de hecho está el tubo, el colector de agua lluvia, sale por una parte, ¿no? Del edificio. Ahí podría haber responsabilidad de la municipalidad por lo que se llama de falta de servicio. Es decir, debiendo haber hecho una cosa, no se hizo. ¿Ya? No es que la municipalidad haga algo, sino deja de hacer lo que le corresponde hacer. Claro. Ya, eso es lo que se llama responsabilidad por falta de servicio. Hay responsabilidad del Estado por falta de servicio y hay responsabilidad de las municipalidades por falta de servicio. ¿Ya? Am, eso supone necesariamente un juicio ordinario en contra de la municipalidad.
¿ya? Y cada uno de los afectados, cada uno de los afectados tiene que concurrir a esa demanda, ¿ya? No hay la figura para este caso de los denominados juicios colectivos. Ah, perfecto, sí. Yo escuchaba a una persona del CERNAC en la que decía que, por ejemplo, hoy día dentro de, por ejemplo, un edificio donde son, no sé, 200, voy a inventar, 200 propietarios, copropietarios, bastaba, no tienen que ponerse todos de acuerdo, sino que bastaba con una cantidad más pequeña para presentarse. Pero tú dices que en este caso no corre, hay que hacerlo. Contra la municipalidad, ojo, Ah, contra la perdón. Ya, municipalidad, ya, porque ahí está la otra distinción que yo decía que eventualmente se puede aplicar la ley del consumidor. ya. Por fallas o defectos en la construcción, ¿ya? En condominios, ¿ya? En condominios, cuando tengan el mismo interés afectado, ¿ya? Tiene que ser el mismo interés afectado, ¿ya? Con al menos seis copropietarios pueden acudir al procedimiento de los juicios colectivos de la Ley de Protección al Consumidor para demandar al propietario primer vendedor, ¿ya? Ya. Entonces tienen que ser grupos de al menos seis y tienen que tener el mismo interés comprometido. A ver, si por ejemplo hay una falla en una tubería que es la misma tubería que afecta a los copropietarios del piso 2 y 3, esos tienen que ser 6 para demandar, ¿ya? Pero si hay 3 en el piso 2 y por una tubería completamente distinta, 3 en el piso 15, no tienen el mismo interés afectado. Ah, Por ya. lo tanto, tienen que ceñirse de acuerdo al procedimiento regular, que es un procedimiento sumario, que es un procedimiento más cortito, eh, y no al procedimiento de la Ley de Protección al Consumidor. ¿Mm? En buenas cuentas necesita de todas maneras tener un abogado amigo que les diga cuáles son los pasos, porque tiene que ser obviamente presentado por un escrito hecho por un abogado, etcétera, ir patrocinado por alguien, porque uno no va a saber que si yo estoy en el segundo piso, que tiene en el quinto, es como una pelotera, ¿no es cierto? Y, Es un poco engorroso. yo conocí de un amigo un caso que era un edificio con evidentes fallas o defectos en la construcción, ¿ya? Y se fueron por el procedimiento de la Ley de Protección al Consumidor, ¿ya? ¿Por qué? Porque los copropietarios que se llegaron a juntar fueron 15 aproximadamente, eran 12 o 16, no me acuerdo, pero eran más o menos como 15. Claro, pero uno se fue porque tenía un defecto en la caldera, otro se fue porque tenía un defecto en la cocina, porque tenía filtraciones en el baño, pero no es el mismo interés. Entonces al final el juez dijo, oiga, yo no puedo aplicar este procedimiento porque este procedimiento, el procedimiento colectivo, está diseñado para que los que tengan un mismo interés afectado concurran todos bajo un mismo, en una misma dirección. Porque si yo tengo tantas personas con intereses distintos, no puedo ponderar todos, yo como juez, no puedo ponderar todos esos intereses separadamente. La ley de protección al consumidor en los juicios colectivos permite hacer grupos o subgrupos, es decir, un mismo interés afectado, pero que tiene algunas particularidades y por lo tanto hasta estas cantidades de consumidores yo los puedo agrupar, pero todavía me quedo con espacios grandes, ¿no? Entonces el juez no puede estar viendo cuando hay 800 afectados lo que le pasa a uno o a otro separadamente, porque para eso se tiene que salir del juicio si tengo un interés y ir por fuera. Es la misma lógica en materia de la ley de urbanismo y construcciones. Usted puede aplicar el procedimiento de la ley 19.496, de la ley de protección al consumidor, pero tienen que tener la misma afectación. Por Ya, ejemplo, todos tienen problemas en la cocina. Se claro, instalaron mal todas las cocinas. claro. Se instalaron mal todos los baños. Oye, perdona, y en ese caso, suponte, ya entraron, no sé, 6 personas a hacer, pero a mí también, y yo no lo hice, después también me lo arreglan a mí o yo quedé fuera. Ya, esta es una cuestión que excede, yo diría,
lo que establece la ley. Las constructoras generalmente tienen servicios de postventa. Sí. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que mantienen una oficina para ver los problemas que se presentan con las construcciones. ¿Ya? Eh, yo soy consciente que uno cuando se compra algo nuevo quiere que funcione todo bien, pero las casas nuevas siempre les pasa algo. Uno se manda a construir su casa para uno o uno se la compra en un condominio, siempre va a pasar algo, porque son así. ¿Ya? Entonces, estos servicios de postventa a veces incluso funcionan más años que más de los 5 años, ¿no? Sobre todo las constructoras grandes, ¿ya? Porque hay veces que hay una constructora que se forma para construir un solo condominio y después desaparece. Eso pasa mucho. Mm. En esos servicios de postventa ofrecen los servicios para todos porque generalmente saben que cuando instalan algo malo en una parte, se lo instalan mal a todos, ¿ya? Claro. O a veces puede suceder que un producto que ellos hayan instalado, que se supone que incluso hasta era de buena calidad, venía con un defecto serial. Ya, por ejemplo, todas las tinas se filtraban, entonces al final del día la constructora se contacta con cada uno de los compradores, incluso no el primer comprador, sino incluso los compradores siguientes, ¿ah? Para realizar estas reparaciones. Eh, por eso que uno también cuando uno compra un inmueble tiene que la recomendación siempre es hacerle un seguimiento a quién es el que está construyendo, si es una inmobiliaria No la eh, conoce que es nadie, claro. nueva, que nadie la conoce. Claro. En cambio, si es una inmobiliaria consolidada, que ya lleva años, que siempre ha ocupado el mismo nombre, uno le puede dar un poco más de confianza. Oye, para ir terminando, porque se nos acaba el tiempo, cuéntame qué pasa con las viviendas sociales o las viviendas que tienen que ver con el Serviu, porque ahí Mm. también hay otro tema. Hay algunos que dicen, no, sí, pero no es mío, es de la constructora le tira la pelota al otro lado, etcétera. Cuéntame ahí brevemente qué pasa con esas viviendas del Serviu. Bueno, el caso paradigmático de esta cuestión fue las denominadas casas Copeva, no sé si se acuerda, Sí. ¿no? Que precisamente con ocasión de unas lluvias muy intensas durante un invierno, al final les terminaron poniendo unos Unos plásticos para que no se plásticos. siguiera pasando el agua, ¿ya? Fíjese que todos esos juicios los ganó la constructora Copea. Oh, Y acá está el punto. Generalmente, a ver, cuando se compra con subsidio habitacional, ya uno no le está comprando al Estado, uno cree que son viviendas que entrega el Estado. No, son viviendas que las construye una constructora, lo que pasa es que están subsidiadas. ya. Eso es. ¿Ya? Entonces, las constructoras construyen de acuerdo a lo que ellos licitaron. El Estado le dice, usted me va a construir estos bloques de esta determinada manera y usted, el que haga la mejor oferta, se gana, ¿no es cierto?, la licitación. Perdona, la determinada manera la marca entonces el dueño de la licitación, no la dice el que se presenta. No, pues el Estado de Chile dice, Ya, yo quiero que usted me construya esto, ya. con estas Con características, esas características, ya. ¿ya? Entonces, ¿cuándo cumple, cuándo no cumple la constructora? La constructora cumple cuando se ciñe estrictamente a los requerimientos de la licitación, que fue lo que pasó con Copea. Ya, De hecho, Copea le avisó al ministerio que alguna se iba a pasar el agua, ya. porque la licitación estaba mal hecha. Y el Estado dijo, no importa, hágala, termínala. Fue el Minbu en Eh, ese caso el responsable. efectivamente, pero por diseño. Ya, Hay problemas de diseño en ese caso. ya. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo no, con echar la culpa gratuitamente Claro. o a la constructora o al ministerio, porque hay veces que son problemas de construcción, los que son problemas de construcción es de la constructora, los que son problemas de diseño viene ahí ya de parte del... En todos estos casos resulta tremendamente frustrante porque la gente más necesitada al final del día o la que quizás ha tenido más esfuerzo en adquirir su vivienda, al final termina viendo sus sueños frustrados.
O sea, a cualquiera que se compre un inmueble, no sé, todas las personas le depositan un valor quizás adicional a la compra de un inmueble, pero este caso de las viviendas sociales siempre es desgarrador. Claro que sí. Oye, Juan Ignacio, muchas gracias por habernos acompañado hoy día en este punto de encuentro, porque nos aclaraste hartas cosas con las cosas, con lo que está sucediendo hoy día, ¿no? Todos los días, y a lo mejor con los nuevos frentes que van y vienen y que nos llenamos de agua. No pudimos hablar de los cortes de luz, pero bueno. Así a grandes rasgos con el tema de urbanismo y construcción, yo creo que nos aclaraste muchas dudas. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Oye, muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por haber estado hoy día. Conversamos con Juan Ignacio Contardo. Él es investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber estado ahí.